Bien, muy buenos días. Nuevamente sean todos y cada uno bienvenidos. Vamos a comenzar con la palabra de esta mañana. Te invitaría a que hagamos una oración ahí en nuestro lugar. Te invito a que cerremos nuestros ojos, que podamos pedirle a Dios que la palabra de este día pueda ministrar tu alma, pueda conducir tu vida y que sea Dios quien nos conduzca en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, queremos suplicar, implorar tu presencia, que esta palabra de esta mañana sea por tu Espíritu y por tu gracia, que tu palabra sea la que nos conduzca, nos alumbre. Mira nuestra necesidad y que sea tu misericordia la que nos acompañe en esta mañana. En el nombre de Jesús, te lo rogamos, Señor. Amén. Con la ayuda de Dios, hoy queremos hablar acerca del reino de Dios como prioridad. El reino de Dios como una prioridad. A medida que avanzamos en lo que va del 2026, querida persona, el panorama global se encuentra marcado por profundas sacudidas políticas y espirituales, las cuales han ocurrido en el transcurso también del 2025, el cual hemos terminado. Y ha sido un periodo muy inestable e incluso muchos de los analistas y aún incluso entre la comunidad de la fe ha venido a representar un acelerado precedente de las designadas señales del fin, que eran algo de lo que veníamos también aprendiendo a finales del año, señales de las cuales caracterizan el desastre natural, extremas tensiones bélicas en puntos muy críticos y crisis gubernamental en todas las esferas del planeta Tierra. Querida persona, el día de hoy lo que estamos enfrentando no es cosa menor, a lo cual es necesario que este inicio de año puedas tú ser más apercibido, más sensato, incluso más avisado, y pongas disposición y actitud para lo que venga por delante y pongas atención en ello. Y no solamente en los aconteceres mundiales, sino en lo que respecta para con nuestras vidas, para tu vida, para tu casa, para tu matrimonio y para ti en lo individual para con Dios. Sea que Dios haya perdonado tus pecados, sea que Dios haya alcanzado tu vida y que Dios haya redimido tus pecados, gloria sea a Él, pero en ello tienes que persistir y mantenerte. O bien sea que estés buscando a Dios, qué necesario es que pongamos diligencia en esa búsqueda, en esa insistencia, porque si bien es cierto, una de las cosas que han caracterizado estos últimos tiempos son los dolores de parto, los dolores del fin del siglo. Si bien es cierto lo que se ha venido dando e empujando en todos los aconteceres panorámicos es un colapso, aunado a esto, lo dado recientemente, incluso un sismo iniciando el año, sumado a esto, la captura de un régimen de Nicolás Maduro, el cual colapsó el mundo entero. Nadie pensaría que esto iría a ocurrir o a suceder en el mundo entero. Pues ya está ocurriendo en nuestros días, lo cual marca una pauta diferente para lo que está ocurriendo en la tierra. Y esto nos apercibe más y con temor reverente debería de ponernos en un sitio de decir, Señor, necesito buscar el reino de Dios.
Si pensamos incluso en aconteceres recientes, fue bombardeado el país de Siria por Estados Unidos por la muerte de 3 estadounidenses. Fuertes tensiones geopolíticas, las cuales tienen mucho que ver también en lo espiritual, lo cual nos apercibe para las cosas espirituales y debe sacudir nuestro corazón y no debe tenernos en un jugueteo espiritual eterno y que vayas a postergar la búsqueda de Dios. Por eso es necesario enfatizar que en lo espiritual se percibe una expectativa creciente en esta tendencia de eventos globales, los cuales van marcando el tic-tac del reloj en cuenta regresiva para que Cristo venga una vez más a esta tierra. O sea, aquel que prometió que volvería, volverá por su pueblo y por sus santos. Por sus hijos Jesús volverá. Y qué importante es que apercibamos el tiempo para que nuestros ojos no se distraigan en lo terrenal, en lo de esta tierra, y que te vayas a estancar en el afán, en las cosas materiales, y entonces tu vida se pierda eternamente. Por eso el reino de Dios es importantísimo que sea prioridad en ti y en nuestras vidas. Vayamos a un primer versículo, por favor. Mateo 6. Mateo capítulo 6, verso 33. Vamos a leer juntos la escritura. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de los cielos es una realidad, amado. Tan es así que hablábamos de esta contención espiritual, y de siempre ha existido una contención del reino del bien y del reino del mal. Aquí lo importante es que tú puedas hacer caso al llamado del reino de los cielos. Cuando Jesús vino a esta tierra, anunció: el reino de los cielos se ha acercado. Qué importante es que nuestros ojos, nuestro corazón se abra a este llamado. Y la invitación es para ti, que necesitas buscar de Dios, que te has quedado ahí estancado por muchos años en una religiosidad, en la religión acostumbrada del país, en las costumbres paganas, en las costumbres patronales del pueblo, de la calle, de esa nación, de esa población, y ahí te has estacionado por muchos años. El reino de los cielos es una realidad en medio de nosotros. Y es ese reino del bien que por medio de sus profetas y de los pastores y de las predicaciones y por medio de la palabra de Dios, ese reino se hace manifiesto. Y ese reino es una invitación para toda criatura, para todo ser viviente que está en la tierra. Porque si bien es cierto, puede haber una contención del reino del bien y del mal, pero el reino del bien al final vencerá. Al final, ese Rey de Reyes que reina ese reino de los cielos en la tierra, al final va a ser triunfante, amado. Qué importante es que entiendas que la invitación es hoy, que puedas dejar tu mala manera de vivir en la cual has vivido hasta el día de hoy y vengas a ese reino. La invitación es para ti que estás buscando a Dios. La invitación es que puedas ser parte de ese reino. Desde que Jesús vino a esta tierra, la puerta está abierta a ese reino, para que tú gustes de la gracia, de la paz, del amor que emanan del trono de Dios. El reino de los cielos está abierto. El reino de los cielos está abierto para todo aquel que en él cree. El reino de los cielos está abierto para aquel que está decepcionado del mundo.
El reino de los cielos es para aquel que quiere una salida del pecado. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A veces entre nuestro diario vivir podemos confundir cuál es nuestra prioridad. Y no está mal trabajar, no está mal vivir por el pan de cada día, no está mal producir, no está mal ir a la escuela, estudiar, tener planes, no está mal. Pero cuando la prioridad o en la agenda o en tus planes, el reino de los cielos se va después del segundo lugar en adelante, esto puede traer grandes consecuencias a las vidas y a las familias. Y aún hasta entre los jóvenes. Cuando los afanes de esta tierra se ponen por primer lugar que a Dios, ya no se está cumpliendo lo que dice aquí el principio. Ya esa invitación se ahoga. Y es ahí donde podemos poner especial atención. Es ahí donde debemos de hacer una reflexión y detenernos. Estás a un inicio de año. ¿Cuál va a ser realmente tu prioridad en este año? ¿Vivir en una pasividad eterna? ¿Vivir en un acomodamiento? ¿Vivir en un estar escuchando y escuchando y escuchando y no ser partícipe de ese reino el cual es precioso aún en la tierra? Porque déjame decirte que ese reino se disfruta. Porque en medio de ese reino, aunque en la tierra lo hay, es la misma presencia de Dios. Es un pedacito del cielo manifestado en la tierra porque su presencia se hace notable. Y es ahí cuando la iglesia dice, ven Señor Jesús. Es ahí cuando su pueblo anhela a su rey. Es ahí cuando sus hijos, los nacidos de nuevo, anhelan a ese rey. Porque prueban y gustan de ese reino. Yo te quiero decir algo, la invitación es para ti. Gusta de este reino. Vuélvete parte de este reino de los cielos. Pero la prioridad debe ser parte de este. En tu vida y en tu búsqueda no puede ser para después. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta porción o esta mención no es una fórmula mágica para la prosperidad. Mucho ojo. Es más bien un llamado radical a reordenar y reorientar nuestra lealtad y prioridades bajo el señorío de Cristo. Ponga atención. Estamos reorientando nuestra dirección y visión y propósito inicial de año. Que no pierdas la brújula en poner por primer lugar las cosas que a vida eterna permanecen. El buscar el reino de Dios y su justicia. La palabra primeramente es la palabra protón en griego. No solo se refiere a un orden cronológico, sino a un orden de importancia y preeminencia. Aquí ya todos y cada uno de nosotros debemos de hacer conciencia cómo está nuestro diario vivir. Realmente se revela desde que amaneces hasta que tú vas a la cama y adormeces. Realmente hay una prioridad en tu vida, en tu día a día, de lunes a domingo, para decir, mi prioridad es Dios. Entre mis planes está el que el reino de Dios se manifieste en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mi ser. Y si esto no es así, es aquí la importancia de poner primeramente la importancia y la preeminencia del reino de Dios en todas mis cosas, en todo lo que yo hago y emprendo y realizo en el diario vivir. El llamado a buscar primeramente el reino de Dios no es una sugerencia para el tiempo libre.
Ahí tengo un tiempo libre el domingo en la mañana. Sí, sí voy a la congregación. Sí, sí me reúno ahí con los cristianos. Tengo un tiempo libre el domingo. Hay algún tiempecito para corriendo voy y me regreso al negocio. No es para un tiempo libre. El llamado es mayor. Incluso entre los especialistas de la teología, enfatizar el reino de Dios es no solamente esperar el cielo o una realidad eterna allá arriba en los cielos, sino una realidad que irrumpe en el presente, de lo cual hablábamos. En el hoy. En el que tus días los vivas bajo el señorío de Jesús. Ahora bien, el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia nos indica algo muy especial. Vayamos a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 2, verso 16. Dice así el versículo, el pasaje de la Escritura: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La porción que estamos analizando en Mateo nos habla de una expresión muy grande, la cual es uno de los grandes ejes del Evangelio, el que se ha predicado el Evangelio y que por medio de él se alcance la salvación, que es en Cristo Jesús. Entonces el hecho de que tú pongas una prioridad en tu vida y que el reino sea una realidad en tu existir, en tu diario vivir, se vuelve notable y preeminente y de prioridad que busques su justicia, o sea, la salvación de Dios. Es preeminente y prioridad que si no has encontrado el perdón de tus pecados, la invitación de Dios es que vengas a gustar de ese perdón. Créele a Jesús, ten confianza, acércate a ese trono de la gracia. Dios quiere tener misericordia de ti. No dejes que el enemigo empape de incredulidad tu mente y tu corazón. Quiere rescatar tu vida del hoyo en el cual estás metido. Porque cuando el ser humano no ha alcanzado la salvación, su vida está perdida. Cuando el ser humano no ha alcanzado el perdón de sus pecados, su corazón está desviado, está depravado. ¿Qué necesita? Buscar el reino de Dios y alguien que le justifique. ¿Cómo serás justificado ante la presencia de Dios? Si delante de Dios eres alguien que ha transgredido los mandamientos de Dios. Esa es la justicia a la que se refiere. Reconocer que nuestra única posición ante Dios es a través de la justicia de Cristo. Nadie puede ser justificado porque nada más venga y se presente ante Dios y yo soy fulano de tal y te presentes con tus apellidos y tus credenciales y entonces Dios tenga el deber de justificarte. Para nada. Se requiere de un mediador que haga esta justicia y su nombre es Cristo. Esta justicia es la que debe buscar todo aquel que naufragó en la fe, que te desviaste del camino. Esta justicia es para ti que necesitas nacer de nuevo. Esta justicia, este reino preciosísimo, es para ti que necesitas el perdón de tus pecados.
Ese reino es para aquel que necesita restauración, para aquel que perdió el camino, para aquel que está batallando con su vida espiritual. Para ti es el reino de los cielos. Para ti es que busques esta justicia. ¿Quién la tiene? Es en Cristo Jesús. Pablo lo mencionó como diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Jesucristo. Es el centro, es el corazón, es el eje de este reino. ¿Quién? El Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Esa es la justicia que tú necesitas conocer. Si no, amado, yo no te voy a engañar. Nadie te podrá hacer justicia. Nadie podrá hacer nada por ti. Esta es la justicia a la cual este reino precioso, cuando se busca, se encuentra. Muchos podemos decir amén. Porque encontramos la rica savia, encontramos la saciura en esa vid verdadera que es Jesús. Encontramos el alivio de nuestras vidas. Encontramos la salvación a nuestra vida perdida, escasa, vacía, seca, sin Cristo, sin rumbo. ¿Quién nos dio visión? Dios. ¿Quién nos dio el perdón? Jesús. ¿Quién fue propicio, misericordioso para con nosotros? Fue Dios. Y es la misma invitación que Dios hace el día de hoy para ti que necesitas reorientar tu camino perdido. Es la misma invitación para que esa justicia que imparte Dios venga a reflejarse en una vida que se arrepiente, venga a reflejarse en una vida que se vuelve a Dios, dejando una vida vieja para volverse a Dios, a una justicia, a una vida justa, para amar a los suyos, para amar a su esposa, para servir a los suyos, para criar a sus hijos, y para que ese reino que está en los cielos se vuelva notable en la tierra. ¿Por medio de quién? Por medio de aquellos que buscan el reino de Dios y su justicia. Porque entonces aquel que nace de nuevo se vuelve notorio que hay un reino en su vida. Ya no lo verán en las calles tirado por alcohólico. Ya no lo verán en las esquinas comprando droga. Ya no lo verán golpeando a la mujer. Ya no lo verán maltratando a los hijos. Ahora lo verán en su cabal juicio. Ahora lo verán perdonando. Ahora lo verán restituyendo. Entonces ese reino intangible ahora se vuelve tangible, notable, palpable. Oye, ese hombre es otro. Esa mujer es distinta. Ya no es lépera, grosera, alburera. Ahora habla en su cabal juicio. Ahora habla decente. Mira, ese joven se conduce en santidad y en honestidad. Ahora ese reino se vuelve notable en un ser humano. Cuando se busca este reino como una realidad y se vuelve una prioridad. Veamos un ejemplo más. En Lucas capítulo 5, verso 27 al 28, dice: después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado, ¿en dónde?
al banco de los tributos públicos. Ahí nos dice la posición, ahí nos dice a quién se está refiriendo y a qué se dedicaba Leví, que su nombre también es conocido como Mateo. Y le dijo Jesús a Mateo o a Leví, le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Verso 28. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Mateo era un recaudador de impuestos. Tenía una posición que le garantizaba riqueza, seguridad económica, bajo el Imperio Romano. Tenía buena posición Leví. Pero evidentemente dentro de ese ámbito pues había mucha corrupción, la cual podemos inferir que en Mateo ya estaba consciente de ello y llega Jesús a la vida de Mateo. Yo te pediría que incluso lo vayas en un escenario a un lado, paralelo, puedas ir pensando en ti como persona, aún como hijo de Dios, o como quien estés buscando a Dios. Jesús se acercó a la vida de Mateo. Y hasta ese momento, Mateo estaba en su afán, estaba en sus acciones propias, en sus propios planes, sus propias metas. Quizás una de ellas era hacer más riqueza, recaudar más y exprimir por ahí algunas recaudaciones, desviar recursos y así emprender su vida. Estamos parafraseando lo que pudo haber sido en este escenario o lo que era la vida de Leví, por la posición que nos habla aquí la Escritura. Pero llega un momento en el que sale al escenario Jesús. La vida de Leví no volvió a ser la misma. Mateo se vio incluso en la encrucijada de tomar una decisión muy sencilla. Él pudo haber seguido como estaba, habiendo rechazado el llamado, la visión y el propósito de Jesús a lo que lo estaba llamando. En ese sígueme había todo un llamado. Mateo, sígueme. ¿A qué? A este reino. A un reino que no conoces, Leví. Estoy parafraseando. En ese sígueme había toda la implicación de lo que era seguir a Jesús. Y Mateo lo sabía. Pero dice el verso 28, y dejándolo todo. Qué hermoso, ¿no? Un hombre de decisión. Un hombre que no escatimó. Podemos inferir, yo creo que calculó todo lo que tenía. Tenía una posición. Y quizás iba para arriba en cuanto a posición se llamaba. Muchas de las veces la vida puede dar el golpe de suerte y las mejoras en las ofertas de la tierra y te puede ir muchísimo mejor. Pero cuando es a costa de perder lo eterno, ahí viene la disyuntiva. Ahí viene mira bien lo que vas a decidir. Mira bien lo que vas a hacer. Y Mateo se vio en esta encrucijada. Lo estamos imaginando. Porque Jesús le dijo, sígueme. Era volverse de las cosas terrenales a las cosas del reino. Y aquí hago un paréntesis. No quiere decir muchas de las veces que tienes que dejar el trabajo.
reiterando lo que hablábamos a un principio, se debe trabajar, se debe producir, se debe estar laborando. Pero no quiere decir que por eso ya no se le dé prioridad al reino de Dios. Y Mateo, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Dejó su forma de vivir. También podemos inferir, dejó su forma de extorsión, su forma de pecar contra Dios, su pasividad, su tibieza. Dejó su religiosidad. Dijo, Él es el Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. La acción de Mateo fue una acción inmediata, una decisión que marcó su vida. Y aquí volvemos a nuestro escenario presente. Cuando Jesús llega a tu vida, tu vida no vuelve a ser la misma. Tu corazón no vuelve a ser el mismo. Y lo hemos visto en muchas vidas, en muchos ejemplos. Incluso aún en aquellos que se atreven a llegar a rechazar el señorío de Cristo y se van. Sus vidas no vuelven a ser las mismas cuando reciben el llamado de Dios. Qué especial aún más, cuando reciben el llamado de Dios y hacen caso a la invitación del reino. Sígueme. Dejándolo todo, dejando esa forma de vivir banal, o sea, esa vida llena de amargura, esa vida llena de enojos, esa vida llena de estrés por el trabajo que te impide buscar el reino de Dios y su justicia. Que abandones esa forma de vivir entre muchas parejas, entre muchos hombres, de una novia, novio, y no te dejan ver la realidad de este reino. Necesitas venir a Jesús arrepentido y dejándolo todo te vuelvas a Dios, a su reino y gustes de lo que Dios ofrece en este reino inefable. Paz, gozo, amor y sobre todo estar en su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia hay plenitud de paz. Paz que el mundo no te la da ni te la dará. Hay un goce temporal en ese momento del pecado, pero su final es muerte. Te deja vacío, te deja hueco, te deja triste, te deja deprimido, te deja ansioso, te deja sin paz, quebrantado. Y así es como se viene a Jesús. Amado, qué importante es que podamos poner nuestros ojos en las cosas que respectan al reino de Dios. A lo cual yo me refería al hablarte de algo intangible, me refería a ese reino que a lo mejor ahorita nuestros ojos no ven. Es algo intangible, nuestros ojos no lo están viendo. Pero se vuelve tangible, que es también a lo que yo me refería, notorio, así como le sucedió a Mateo, así nos ha sucedido a muchos de nosotros, que podemos conocer el amor y el grande amor de Dios en nuestras vidas. Que puedes estar en su presencia y entonces se vuelve ya palpable. Porque lo que de gracia recibe uno, lo empiezas a dar de gracia. Lo que recibiste de Dios, que fue el perdón de sus pecados, ahora lo das para el prójimo. Por eso es necesario que nuestros ojos los pongamos en las cosas eternas y no en las de la tierra. Vayamos a Colosenses, por favor. Vamos a leer otro pasaje más. Capítulo 3, verso 1. Colosenses capítulo 3, verso 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo,
¿Qué dice ahí? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, o sea, el reino visible presente, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿en dónde? Con Cristo. En Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, amado, en su contexto también viene hablando de todas aquellas cosas en el cual el ser humano busca ya no solamente trabajar, sino el problema es cuando éste se afana, es decir, se sobrepreocupa de las cosas de la tierra. Por rico que seas o por pobre y no tengas nada, son aquellas cosas que hacen una ansiedad y una inquietud en tu alma, y esta te hace descuidar el buscar el reino de Dios y su justicia. Es de lo que viene hablando el contexto del pasaje inicial. Entonces, ese afán te quita la mira de buscar las cosas de arriba, porque estás sobrepreocupado, y entonces la persona, la familia, el padre, la madre se vuelve una persona ansiosa por las cosas terrenales. Ya no están en segundo término, sino empiezan a cambiar el lugar de prioridad. Y entonces te encuentras con una persona afanada y ansiosa por las cosas de la tierra. Y más si a esto le sumas algo fiscal, algo legal, algo familiar, un problema, un divorcio, una separación, el corazón se vuelve notablemente casi imposible de que pueda captar la voz de Dios. Porque no se tienen las cosas, no se tiene la mira en las cosas de arriba. Y qué importante es que nuestra vista no se estanquen en las cosas terrenales. Hay que poner los ojos en el cielo. ¿Cuál es la solución a esta ansiedad? No a lo de la tierra, no nuestra carrera, no nuestra imagen, no nuestra gran productividad en la tierra, no. Hay límites, hay horarios, hay días. Primero, el reino de Dios. Mi alma, mi búsqueda, mi salvación, el perdón de mis pecados, mi juventud que sea dedicada para Dios, mi actividad, mi energía, mi estudio. El afán y la ansiedad, que es por las cosas que se cambia el reino de Dios, es el trabajo excesivo, planes y metas desmedidas y preocupaciones por bienes materiales inalcanzables. Y esto muchas de las veces llega incluso en medio de una predicación a ahogar la palabra. El afán ahoga la palabra, porque es mayor tu inquietud por las cosas de esta tierra. Estás escuchando, pero realmente tu preocupación está en otro lado. Y entonces ya lo de la tierra se vuelve prioridad, ya no el reino de los cielos. Y el afán y la ansiedad ahogan la palabra. El materialismo que va aunado, o sea, es decir, la obsesión por las posesiones materiales, el pleito por la heredad, el pleito legal, el pleito que ahí está trabado, puede estar socavando, puede estar minando tu fe y tu confianza incluso en Dios. Mucho cuidado. Las cosas de esta tierra muchas de las veces nos llegan a poner en tal grado de ansiedad que hasta la fe se pierde. Pues es que ya no sé si Dios me escucha o no. Pues no es que Dios no te escuche. Más bien es que ya se está poniendo por primer lugar las cosas de la tierra. Que la confianza en Dios para que resuelva muchos de tus problemas. Por nada estéis afanosos, dice la Escritura.
por nada. Antes sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios. ¿Cuántas son tus preocupaciones? ¿Cuántas son tus angustias? ¿Cuántas son tus muchos quehaceres? ¿No podrá Dios dar la salida? Yo creo que sí. La tendencia por enfocarnos o enfocar nuestras vidas en nuestras necesidades y deseos antes que en la voluntad de Dios puede desviar nuestra atención de buscar el reino de Dios y su justicia. Puede desviar tu atención de que tú puedas ser y alcanzar la salvación para tu alma. Porque a veces las personas prefieren terminar sus planes en la tierra. El joven, el ama de casa o el padre prefiere terminar cosas o proyectos que tienen en la tierra antes de comprometerse con Dios. Llamado ese no es el llamado de Dios. El llamado es a dejarlo todo por un reino presente y real. Y que ese reino lo gobierna Dios. Y que ese gobierno se manifiesta en su presencia, en su amor, en su gracia, en su consejo. Volvamos a nuestro mismo texto, por favor, Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice mención de alguna de las cosas por las cuales se cambia lo más importante que es Dios. Ahora bien, hagamos una reflexión entre todos y cada uno entienda qué es lo que pueda estar estorbando para que tus ojos estén puestos en las cosas de arriba. Puede ser que en esta tierra esté ahogando la palabra y el mensaje y la invitación de Dios, la preocupación quizás por estudiar. Y no está mal que tú te prepares. Y aquí me refiero mucho e inclusive más a los jóvenes de los cuales a veces se vuelve oprimente la carga escolar en la cual son y a lo cual son sometidos porque les ponen una cantidad de proyecciones y proyectos y metas y retos para que alcancen una tal cual calificación. Y a veces es desgastante. Y esto puede llegar a ahogar la palabra. Yo te voy a dar el mismo consejo que yo recibí. Primero, lo espiritual, y Dios te dará la bendición para la tarea y los trabajos. Para mí se me vino el mundo encima. Yo dije, jamás voy a lograr poder estudiar. Pero ¿qué crees? Dios es bueno. Le di la prioridad a lo espiritual y a buscar a Dios, y toda la bendición y las puertas abiertas para lograr metas en lo que respecta al estudio. Y ahí se manifestaba Dios. Y ahí se manifestaba. Y Dios me ayudaba y daba la gracia para que yo pudiera seguir en estudios. Pero primero era darle la prioridad a mi crecimiento y a mi vida espiritual. Y después, toda la carga estudiantil. Amén. No dejes que las cosas terrenales lleguen a ahogar las cosas espirituales. Los afanes de esta tierra, la carga de la vida, los dineros, las compras, los pendientes, diariamente te van a agolpar para que éstas puedan llegar a ahogar las cosas espirituales de Dios. Y esto va a ser una barda, la cual va a impedir que lo espiritual o su gracia o su espíritu venga a tu vida a alumbrarte. Y más si tú estás buscando a Dios. Qué necesario es que pongamos atención para que esto no nos ocurra. Vas iniciando un año. Que en los próximos meses no permitas, o en tus proyecciones o en las cosas que tengas como planes y acciones a hacer, amado, primeramente las cosas de arriba.
¿Cómo estás en lo espiritual? Dios se reveló a tu vida, querido joven. Dios hizo un milagro preciosísimo. Dios perdonó tus pecados. Ten cuidado. Ten cuidado. Necesitas guardar tu vida, no sea que desprecies o abandones el trato que Dios hizo para con tu vida y entonces dejes de lado lo que Dios hizo en ti. Si Dios reveló su presencia y su gracia para con tu juventud, qué importante es que cuides lo que Dios haya hecho en ti. Ponle especial cuidado. No vaya a ser que se rebelen o por ahí empiecen a salir los cenicientos, ¿no? O las cenicientas. A lo mejor ni te pelaban en la escuela o a lo mejor ni te hacían caso ahí en la secundaria, en la preparatoria. Y casualmente ahora que empezaste a buscar a Dios, ahí empezaron a salir las invitaciones con las doncellas. Y empezaron a salir los caballerosos. Y empezaron a salir los decentes. Y ahora se empezaron a hacer todos cristianos. Y empezaron a rondarte y a invitarte a salir. Ten mucho cuidado. Porque de repente uno dice, ay, es que quiero guardar mi vida, quiero estar en justicia, quiero guardar mi juventud para Dios. Ay, mira qué casualidad, también yo soy cristiana. Y ya también se vuelven las puras y se vuelven los puros. Y son puros impíos alrededor tuyo. Ten cuidado. Puro demonio que quiere ahí hacerte volver a caer. Ten cuidado, no juegues con fuego. Sé temeroso de lo que Dios haya hecho en tu juventud. Ten cuidado. No quites los ojos de ese reino, de lo que Dios haya hecho en tu vida. Muchas de las veces las personas, el hombre o la mujer piensa en su carrera y en su éxito, en sus planes, en sus proyectos, en conocer el mundo, en recorrerlo, tener mejores amistades, ampliar su esfera de conocimientos, su trabajo, sus amistades, sus amigos, y esto terrenalmente, socialmente puede tener éxito, pero no espiritualmente. Cuando se deja la búsqueda de Dios y se minimiza el llamado de Dios. Yo te pregunto, ¿qué hubiera sido de Mateo si hubiera rechazado el llamado que Jesús le hizo? Mateo, sígueme. ¿Qué hubiera sido de Mateo? Echa a volar un poco tu imaginación y ¿qué hubiera sido de su vida? Para empezar, en la historia cristiana, hasta ahí se hubiera mencionado de Mateo. Para empezar. Pues fue alguien que rechazó el llamado y quizás su nombre nunca hubiera vuelto a ser figurado en la historia cristiana. De inicio. ¿Qué queremos nosotros? Que venga en este 2026, en el 2027, en el 2028. Y con los acontecimientos que tú quieras que puedan llegar a ocurrir. Aunque la tierra tiemble, dice el canto. Y aunque los montes se traspasen al mar. ¿No? ¿Cuál va a ser nuestra prioridad? Estar en el reino de Dios y buscar su justicia. Y todas estas cosas por las cuales el mundo se afana, prometió algo Jesús, van a ser añadidas. ¿Cómo debiera de ser entonces la prioridad en nuestro diario vivir si ponemos por primer lugar a Jesús en las cosas de esta tierra? Volvamos a leer el primer pasaje. Por favor, Mateo capítulo 6, verso 33. ¿Cómo debiera de ser si nuestra vida se vuelve prioridad y ponemos por primer lugar el reino de los cielos? ¿Cómo debiera de ser? Dice el texto, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Reiteramos,
Sí, sí que haya luz, sí que haya gas, sí que haya comida diaria. Son cosas que nos pueden inquietar, ¿no? Que haya cena, que haya desayuno, que haya pañales, que haya leche. Oye, pues son cosas que diariamente se requieren. Pero cuando se pone en primer lugar el reino de Dios y su justicia, la promesa es extensiva y grande. Todas estas cosas os serán añadidas. Es decir, Dios ya las tiene consideradas. No le tenemos que estar recordando a Dios que tenemos hambre. No le tenemos que recordar a Dios que nos hace falta para poder pagar. Claro, con el trabajo y el esfuerzo y el diario labor y estar ahí, eso es lo normal. El problema es cuando nos estorba para buscar a Dios. Pero estas cosas ya están consideradas por Dios. Estas van a ser añadidas. Ya están dentro del plan de Dios. Ya están dentro del trazo en la habitación de la humanidad en la tierra. Ya Dios lo bendijo desde el Génesis para que se produjera toda clase de especies y toda clase de plantas y toda clase de nutrimentos que requiere la humanidad. Ya está bendecido desde el inicio de la creación. No hay necesidad que haya un excesivo afán por ellas y que tú te pierdas del goce del reino de los cielos. Y que finalmente el enemigo de tu alma, Satanás, lo ocupa como un engaño. ¿Para qué? Para ahogar la palabra, para afanarte, para turbarte, para alejarte de Dios. Es que tú necesitas más bienes en la tierra, tú necesitas más dinero, tú ya necesitas un carro nuevo, tú ya necesitas estrenar, tú necesitas andar de marca, de pie a cabeza, tú necesitas andar bien de marca, tú necesitas algo más, tú necesitas pagar más cosas, trabájale. No, acuérdate, si no eres un flojo. Y ahí está. Y dices tú, pero pues si ya trabajo, pues aquí estoy. Es más, estoy hasta en el trabajo, ¿no? Pero Satanás busca engañarte. ¿Cómo? ¿Cómo buscará ahogar la palabra? Por medio del afán y la ansiedad. Cuando ya está trazado en el plan de Dios, van a ser añadidas. ¿O alguien se quedó sin comer hoy? Digo, a lo mejor no alcanzaste a hacer, pero de que hay algo en el refri, lo hay. Y de que cenaste bastante bien en diciembre, yo creo que también cenaste bastante bien. O sea, mal comido no vienes. Quiere decir que Dios, año tras año, pues yo creo que Dios ha sido bastante fiel. Y no podemos dudar de que todas estas cosas han estado añadidas. Amén. Entonces, al buscar el reino de Dios y su justicia en el mundo, nuestro trabajo y nuestro modo de vivir, se establece la prioridad del reino, que es en el modo en el que debemos de vivir. En un sentido de vencer el mal, perdonando, ayudando, creando a nuestros hijos en amor, viendo por el pobre, viendo por el menesteroso, no hacer distingo entre el pobre y el rico, o sea, no hacer una diferencia, amar al enemigo, rogar al cielo por esta sociedad perdida y amar a tu Dios y servirlo. Esa es la forma en que el Hijo de Dios, buscando el reino de Dios y su justicia, se manifestará y será visto y será un testimonio y será una credencial del reino de Dios. Ese Hijo de Dios se revelará a través de su testimonio y entonces buscará por sus medios, por lo que Dios le da, bendecir a otros y ayudar. ¿Cómo debe de ser el caminar? ¿Cómo debiera de ser el que si Jesús perdonó tus pecados, mi amado joven, si Dios se reveló a tu vida y Jesús perdonó tus pecados? Yo quiero decirte, primero es Dios. No tus amigos, ya no la escuela. Sí es importante, pero en segundo lugar. Sí es importante que te saques un 10, pero si te sacas un 9, también es aprobatoria, créemelo. Y si no sacas un 9 y sacas un 8, también es aprobatoria.
si pasas el año. Y si te vas a extraordinario, confía en Dios. Créeme que hay muchos cristianos que a lo mejor han presentado un extraordinario y lo pasan. Créemelo. De verdad te lo digo. Primero es Dios, mi amado joven. Primero es buscar su justicia, primero es servirle, primero es darte por el reino, primero es ponerte a la disposición de ese gran rey. Primero es que tu juventud brille para su gloria, que tu juventud brille en medio de los necesitados, de los pobres a los cuales fue Jesús. Que tu juventud brille ahí en medio de aquellos necesitados en un hospital, que tu voz sea oída en una plaza, invitando gente, anunciando ese reino. Querido joven, que tu vida sea productiva y no un problema en casa. Que tu juventud sea productiva para el reino de los cielos y no un dolor de cabeza para tu mamá o papá, sino al contrario, en obediencia y sujeción. Primero el reino de los cielos. Primero que sea Dios. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia primero. Después, el proyecto de la escuela. Después, el estudio. Y sí, te vas a esforzar y vas a entregar un proyecto bien hecho. Y vas a entregarlo en tiempo y forma. Pero primero es Dios. Y así en el trabajo, querida persona, cuando se está buscando el reino de Dios y su justicia, amado hermano, hay que trabajar con esfuerzo. Hay que trabajar con esmero, sí. Pero primero es Dios. Aún como hijos de Dios se puede orar a Jesús y decir, Señor, que lo de esta tierra, lo laboral, no absorba el que yo te pueda servir. Créemelo, yo lo he orado. Yo lo he orado. Dios, que el trabajo no absorba para que yo no deje de servirte a tus mesas. Que yo pueda seguirte sirviendo. No permitas que esto me absorba más de lo debido. Aquel que está buscando el reino de Dios y su justicia y se vuelve a Dios con todo su corazón, no importa que seas ingeniero, no importa que seas abogado, no importa que seas ama de casa o quizás eres un fontanero, un agricultor, te dedicas al plantío, no importa. No importa tu profesión. Aún en esos trabajos y labores, el que la persona y la mujer o el hombre tenga un corazón volcado al reino de Dios, su trabajo le será satisfactorio, porque lo estará haciendo para la gloria de Dios. Estoy bendiciendo a muchas personas, estoy produciendo para la gloria de Dios, para mi familia, para la iglesia, para mis hermanos, para los que están enfermos, para etc., dando en necesidades, dando al necesitado, proveyendo, supliendo, etcétera, etcétera. Porque el reino de los cielos lo tendrá presente. Primero es el reino. Como abogado, como ingeniero, como lo que tú quieras. Sí, aquí estoy lavando trastes, dirá la ama de casa, pero estoy sirviendo a mi familia. Y Dios me manda que yo sirva a mi familia. Amén. Y estoy produciendo y lo hago con amor, con esmero y hasta a lo mejor con gripa, enfermo, me levanto y lo sirvo y sacrifico mi tiempo. Pero me doy por el reino. Y entonces aquel agricultor, aquel abogado, aquel contador, aquella ama de casa, etcétera, construirá el reino de Dios aún en su ámbito laboral. Porque les va a compartir a otros de este reino inefable. Oye, tú necesitas a Dios. Y les hablará de Dios. Sí, mi amado joven, ahí en tu escuela, a esos jóvenes los cuales los has visto ya hundidos en tragedias a veces verdaderamente catastróficas, en donde los ves ahogados en la ansiedad, a su corta edad, a sus 18, 17, 20 años.
Los ves con grandes frustraciones, grandes vacíos, destruidos por el grande bullying. Y hoy día las redes sociales a veces son destructivas por la cantidad de información y de fotografías que mandan indecentes por todos esos medios dentro de las mismas escuelas. A veces destruyen la reputación de un solo joven. Ese joven y esa jovencita necesitan que tú les hables de Dios, de este reino. Y que así como tú lo estás buscando, des de gracia lo que de gracia has recibido. Dios cambió tu vida, joven, haz algo por ese reino. ¿Ese reino cambió tu vida? Ve y anuncia ese reino. Amén. No se trata de un reino de prosperidad y materialidad. No se trata de un evangelio próspero. No te estoy hablando de eso. Se está hablando y se trata de una promesa y una provisión paternal de Dios para el que viene a Él y busca su reino. Es una revelación de Dios que nos da lo suficiente, no lujos. Nos da lo necesario y nos garantiza para que nosotros podamos vivir dentro de su voluntad. Dentro de su voluntad. Porque si no, amado, reflexionemos algo. Podemos caer en la necedad de rechazar este reino y nuestras vidas volverse un verdadero vacío y un verdadero fracaso. Si te vas por el camino de la materialidad, lo material, lo próspero de la tierra, te vas a perder. Pero si buscas las riquezas del reino, todas las cosas están controladas por la mano de Dios. Entonces yo puedo trabajar por el reino de Dios y su justicia. Buscando la justicia, sí, para salvación, y su reino para el que está perdido. Si no de lo contrario, en la suposición que hacíamos, en el supuesto que presentábamos, y si Mateo no hubiera hecho caso al sígueme, ¿qué hubiera pasado? Veamos este siguiente ejemplo. Lucas capítulo 12. Verso 13 en adelante. Le dijo uno de la multitud, Lucas 12, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Verso 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, que es a lo que te llama este mundo. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Es alguien que no está buscando el reino de Dios y su justicia. Verso 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. En la parábola, ¿dónde estaban puestos los ojos de ese hombre? En sus bienes, en su posesión, en su éxito, en su desarrollo, en su vida, en sus capacidades. Estoy parafraseando. En todo lo que había logrado en la tierra.
Él estaba gozoso, deleitado en lo que sus ojos veían. Pero Dios, que es grande en misericordia, tocó a su puerta en la parábola y dijo: sabes, necio, que si hoy vengo y pido cuentas a tu alma, toda esa grandeza que tú tienes, ¿quién se la va a quedar? Y aquí es lo corto del ser humano, lo chiquitito que somos. Todo lo que podemos llegar a poseer, nos llevamos. Y así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Es mejor tener tesoro en el cielo de decir: Señor, gané un alma, gané a mi familia, gané a esa mujer ahí en el hospital, orando por ella, gané a ese hombre ahí en la cárcel, pasando los barrotes de hierro, y le hablé y lo gané porque aún murió en la cárcel. Y esos tesoros se van al cielo. Esos tesoros se acumulan en el cielo. Es mejor ser rico en el cielo y no en la tierra, donde hay ladrones, hay polilla, hay orín, y no eres rico para con Dios. Aquí podemos reflexionar y hacer conciencia y recapacitar cada uno. ¿Cómo quieres ser? ¿Como Mateo, dejándolo todo por ese reino que Dios te ofrece? ¿O cómo quieres ser? Respóndete tú mismo o tú misma a ti. ¿O como este rico insensato, disfrutando de los deleites temporales y creyendo que esto se va a multiplicar y se va a extender para contigo y vas a recibir más de lo que tienes y estás en espera de que esto se multiplique y la riqueza te va a pegar la suerte de repente y tú serás el rico de la ciudad? Pensemos qué sucede. ¿Qué va a ocurrir contigo el día que Dios pida cuentas a tu alma? Y es una parábola que será la realidad. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia en un acto de fe. Y es un desafío porque el mundo es tentador. No lo podemos negar. El mundo es tentador, pero es un desafío a nuestra fe para volvernos a Dios, a esa gracia regeneradora de la cual el reino de Dios te está invitando: vuélvete a mí. ¿Por qué moriréis? Es Jesús quien te está invitando a su reino precioso. Es Jesús quien está invitando a tu vida para que se regenere, para que puedas huir de las drogas, para que puedas huir del alcoholismo, para que puedas huir de esa manera de vivir la cual te está haciendo destructiva. Cuando nuestra prioridad se alinea al diseño de Dios, entonces la promesa de provisión de Dios se vuelve una realidad en todas las cosas, en todos los ámbitos. En todo lo que va requiriendo, Dios lo va proveyendo porque Dios es fiel. El buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es reconocer a ese rey que es digno de suprema lealtad. Ser leal a Dios. Con una visión hacia lo eterno, nuestros ojos puestos en lo eterno y no en lo terrenal. Porque te volverías entonces un necio como este rico, esperando que esto se duplique, se triplique, se multiplique. Necio. Te vas a quedar sin nada, sin lo eterno y sin lo terrenal. Qué mejor que el día de hoy entiendas el llamado de Dios y te vuelvas en arrepentimiento a Dios, buscando su justicia para salvación. Esa es la invitación de Dios para su reino. Para que goces del reino de Dios y su justicia. Cerramos nuestros ojos. Meditemos
por un momento en nuestro lugar. Consideremos cómo están nuestras prioridades, tus planes. No es malo tenerlo, no es mal tener planes, pero que estén dentro de la voluntad de Dios. Y primero, el reino, su voluntad, su justicia. ¿No has encontrado a Dios? Tú necesitas buscar el reino de Dios y que venga la justicia de Dios para salvación. Necesitas restauración, necesitas buscar a Dios. Naufragaste en la fe, necesitas volver al camino, necesitas buscar y poner prioridad en el reino de Dios. Ponle prioridad. En algo cambiaste a Dios por algo de esta tierra. Un hombre, una mujer, un plan, un proyecto, un afán, por una casa. Te afanaste, le diste lugar al pecado, le diste lugar a la tibieza, le diste lugar a malos pensamientos y eso te alejó del reino de Dios. El llamado es a este reino para que le pongas prioridad. Empezaste a hacer bien las cosas y las dejaste. Vuélvete de ese mal quehacer. Empezaste y habías entendido cómo era ser un buen padre, una buena madre, y lo empezaste a hacer, pero lo abandonaste. Por algo cambiaste el reino real en la tierra. Me casaré. ¿Coinciden en la visión? ¿Te casarás para seguir sirviendo a Dios o te casarás para deshonrar a Jesús? ¿O te casarás en tu voluntad y en tus deseos? Es que ando en busca de hombre o de mujer. ¿Tienes a Dios por primer lugar de cuál es su voluntad para contigo? ¿O andas buscando pareja, hombre o mujer, ilícitamente, en una relación de fornicación o adulterio? Error. Tú no estás buscando el reino de Dios. Es que estoy buscando el reino de Dios y ando buscando ahí noviazgos o aventuras, ilícitamente, como te lo mencionaba. Eso no es correcto. Tú no estás buscando el reino de Dios. Al contrario, lo estás cambiando por eso. El reino de Dios ya no es tu prioridad, sino tus deseos y pasiones. Pero si te vas a casar, que sea bajo la voluntad de Dios para seguir sirviendo al Dios de los cielos, al Rey de ese reino. Que ambos corazones sean uno en Dios para que ese reino sea extendido en ese matrimonio, en esa casa, en ese nuevo hogar. Amado joven, ¿quieres ser parte de este reino inefable? Pon prioridad en el reino de Dios, en tu vida. Que sea siempre lo primero, el reino. Sí, si vas a estudiar, si vas a trabajar, si vas a ejercer quizás tu carrera, no lo sé. Pero primero, el reino. ¿Qué quieres para mí, Señor?
Úsame en tus manos, Señor. Quiero servirte, úsame. Sí, jóvenes, puedes disponerte en las manos de Dios para salvación. Para la salvación de otros. Para que Dios te use para traer a otros a la salvación. Podrás tomar buenas decisiones como Mateo y seguir el reino de Dios y su justicia, o tomar decisiones equivocadas como este rico insensato. Se estancó en lo terrenal y en lo material, y su vida no fue prosperada. Esto no quiere Dios para nosotros. Por eso es importante que ahí tú profundices, tú consideres las cosas que estás construyendo hoy en tu vida. A veces, varón, es recortar el día y recortar las horas extras y mejor laborar lo necesario y vámonos a casa a buscar a Dios. La lectura pronta, la oración puntual, con calidad, con seriedad. No vaya a ser que el trabajo esté absorbiendo tu vida espiritual. Lo importante es que a veces recortemos la carga de trabajo del día, mamá, por mucho afán que haya en casa, sí dejar las cosas organizadas en su lugar, limpias, con higiene, pero dándole prioridad a esa lectura sincera, a esa lectura buscando el rostro de Dios, buscando en oración el rostro de Dios para que te dé un corazonzote de mamá muy grande. ¿Pero qué le voy a dar prioridad? A ese reino, a esa lectura, a esa intercesión a Dios. Sí, no estoy llamando al desorden y a la desorganización y a no ser higiénicos, ¿no? Sino a darle un lugar especial al reino, buscándolo, y no dejes que se ahogue. No permitas que se ahogue el reino de Dios por las cosas y el afán de esta tierra. Sí, sí, joven, vas a hacer tus proyectos, tus tareas, y te vas a sacar un 9, un 10, pero no va a suplir ni va a suplantar el que tú busques su presencia. Primero es Dios. Pues el trabajo me está estorbando para poderme reunir y seguir buscando a Dios. Señor, tú sabes que aquí quiero estar. Dame la oportunidad de otro trabajo. No quiero perderme. Si el trabajo te está estorbando, Señor, pídele a Dios para que te bendiga. Te dé la energía, la fuerza. 40 horas bien trabajadas y diariamente buscar su rostro. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Sí, serás un encargado responsable, serás un supervisor fiel, serás un patrón que paga bien, serás fiel, serás trabajador, serás honesto, serás justo, pero no voy a suplantar la búsqueda del reino por las cosas de esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra conmueva los corazones para buscar tu reino. Y en aquellos que están buscando tu perdón, lo busquen con mayor prioridad. Ayúdanos en este día y ayuda a aquellos
que así lo quieran. Ayúdanos a seguir buscando tu reino como iglesia y la extensión del mismo para tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias por la sabiduría de tu palabra, Señor, y que ésta nos edifica. Amén.